Señorita Vanessa. Puede empezar. Gracias. Estimados estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la sede de Lima, Arequipa y Chiclayo, de las Escuelas Profesionales de Administración, Administración de Negocios Internacionales, Gestión de Recursos Humanos y Marketing. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy el profesor Carlos Escudero y he sido designado por la facultad como presentador de esta videoconferencia. Me complace en presentar en la 13ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios, que constituye una experiencia de aprendizaje como complemento a la formación profesional de todos los estudiantes. Está diseñada como un espacio de reflexión, análisis y juicio crítico de buenas prácticas empresariales y de gestión pública, que les permitirá conocer la versión de los actores principales del mundo de los negocios. De acuerdo con la programación, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Gestión de riesgos comerciales en la banca internacional, que estará a cargo del señor Juan López Salvatierra. El señor López estudió Ciencias Administrativas a la fecha, tiene 22 años trabajando en Citibank, uno de los bancos internacionales más grandes del mundo. Ha desarrollado línea de carrera empezando como practicante, luego adquiriendo experiencia en las áreas de negocio, tecnología y riesgos de banca de consumo, y como parte de su trabajo ha liderado proyectos en toda Latinoamérica y actualmente tiene el rango de vicepresidente de riesgos responsable de proyectos de automatización de reportes regulatorios a nivel global, reportando a las oficinas centrales en Nueva York. Orientaciones finales para todos los estudiantes, por favor. Por tratarse de una actividad académica, los estudiantes no deben abandonar la sala Zoom mientras se desarrolle la videoconferencia. Deben estar atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia para presentar a sus profesores de asignaturas. Las preguntas de todos los participantes serán canalizadas por mi persona y cabe reiterar que esta conferencia está siendo grabada en la plataforma Zoom y será difundida en el canal Zoom USMP y en las demás redes sociales. Adelante, señor López, puede usted iniciar su presentación. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Déjenme compartir pantalla para que una vez empecemos con el tema. Dame un segundito. ¿Sí logran ver mi pantalla? Sí, se visualiza la pantalla, muchas gracias. Perfecto. Bueno, como ven ahí, el tema que vamos a tratar esta noche es la gerencia de riesgos en la banca personal, conceptos, management y criterios para el análisis financiero de los préstamos. Empecemos con una definición. ¿Qué es un crédito? La palabra crédito es derivada de un verbo latín que es credere, que simplemente se traduce como creer. Crédito, creer, yo voy a creer en esta persona en la cual voy a depositar mi confianza, es otra palabra clave, confianza. Según la Real Academia, la primera definición que presenta es cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución. Pero hay otras acepciones que también son interesantes: apoyo, abono, reputación, fama. Más adelante vamos a revisar los criterios que utilizan los bancos para otorgarnos un crédito y van a ver que la reputación es uno de los puntos más importantes en estas decisiones. Bueno, dentro de la banca de consumo, los créditos personales son los más tradicionales. Tenemos las tarjetas de crédito, los préstamos personales y las hipotecas. Lo que yo quiero tratar esta noche es profundizar en el tema de tarjetas de crédito y empecemos hablando de cuáles son los beneficios para un cliente de tarjeta de crédito. Primero que nada, no llevar efectivo. Yo puedo ir a cualquier parte del mundo sin tener que adquirir la moneda local. Digamos que estamos aquí en Perú, utilizamos soles. Me voy a Chile y consumo allá con mi tarjeta de crédito. No me tuve que preocupar de conseguir pesos chilenos. Me fui a Europa, me fui a Sudáfrica. No me hizo falta obtener rands porque tengo mi tarjeta de crédito y lo que hace el banco es permitirme consumir en cualquier punto del mundo que tenga un POS, un punto de venta, y lo que va a hacer es convertir esa transacción a la moneda en que usualmente se me factura en el país.
Aquí en el Perú se factura en soles y dólares, pero dependiendo de cualquier parte del mundo, hay países con monedas muy fuertes que no necesitan facturar en doble moneda, no necesitan más que, por ejemplo, el euro, los clientes que consumen en euros en cualquier parte del mundo convierten sus saldos a una sola facturación y solo se preocupan de pagar un estado de cuenta. Más allá de esta facilidad de no llevar efectivo, tenemos algo muy importante, que es elegir si uno quiere financiarse o pagar el total al final del mes. Es decir, yo hago consumos durante un mes y si está en mi capacidad, pues pago el total del mes y no tengo que pagar ni un centavo de intereses. Sin embargo, si llega el momento en que quiero hacer un gasto más importante, me quiero comprar una refrigeradora, lo que tengo es la opción de pagar una fracción mes a mes de esa refrigeradora, ¿no? Y otro beneficio de las tarjetas de crédito son los programas de recompensa. No sé si habrán escuchado, por ejemplo, de los kilómetros Lampaz o de las millas Advantage, que son programas de recompensa o de fidelización que utilizan los bancos para que los clientes siempre utilicen la tarjeta de su banco y no piensen en los de la competencia. Ya vamos a ver esto más adelante también. Ahora, estos son los beneficios para el cliente. Vista el banco, ¿dónde está el negocio? Primero que nada, como todo préstamo, el ingreso principal son los intereses de financiamiento. Si bien no todos los clientes de tarjeta de crédito van a financiarse, simplemente pueden usarlo como un medio de pago y pagar el full, un gran porcentaje de estos va a optar por esto y es una de las claves del negocio. Sin embargo, a diferencia de los otros tipos de créditos, ya digamos préstamos personales o hipotecas, la tarjeta de crédito ofrece otra línea muy importante de ingresos que es conocida como el merchant discount o el descuento al establecimiento. ¿Cómo funciona esto? Ustedes definitivamente han visto a la hora de ir a una tienda, a un restaurante, a cualquier tipo de comercio, que cuando eligen la opción de pagar con tarjeta les acercan una cajita que se llama POS, Point of Sale, o también punto de venta. Esta cajita está conectada a una red internacional de adquirencia. ¿Qué es esto? Es un negocio por el cual marcas como Visa y Mastercard tienen la facilidad de apoyarse en estas redes para que las tarjetas emitidas bajo sus marcas pueden hacer una transacción. El flujo es bien interesante porque yo, cliente, paso mi tarjeta por esta cajita y esta manda un mensaje a través de la red de Visa o de Mastercard hacia el banco que emitió mi tarjeta. El banco va a revisar mi situación como cliente, va a ver si estoy al día con mis pagos, va a ver si tengo línea de crédito disponible, si no he tenido ningún tipo de particularidad con mi cuenta, y va a decidir si aprueba o declina la transacción, y va a mandar el mensaje de vuelta. Y con suerte pues saldrá transacción aprobada y me puedo ir a mi casa con el producto que estoy adquiriendo. Esto no es gratis para el establecimiento. Toda esta infraestructura que les estoy comentando requiere pues de mucha tecnología, hay muchas prevenciones de fraude, muchos desarrollos que se hacen alrededor de esto, y para que el establecimiento pueda contar con la famosa cajita, tiene que pagar un porcentaje de la venta. Digamos que voy a una tienda y gasto 100 soles. En promedio se podría decir de que de esos 100 soles, el 8% tienen que ser pagados por el establecimiento, primero a la red que está utilizando. Digamos que es la red de Visa o la de Mastercard. El establecimiento le va a pagar 8 soles de los 100 a, digamos, Mastercard. Y Mastercard, de esos 8 soles, la mitad se la tiene que dar al banco que emitió la tarjeta que yo utilicé como cliente. Es decir, que un 4% de todas las ventas que yo hago, en promedio, ¿no? Un 4% de las ventas que obtiene mi banco a la hora de hacer las transacciones significa un importante ingreso y se le conoce, como les decía, como el merchant discount. Esas son las dos principales líneas que determinan el éxito de un negocio de tarjetas de crédito. Aparte de estos, hay otros, como por ejemplo intereses moratorios, comisiones de cajero automático, cuando vas al cajero automático y retiras dinero, la membresía anual, que te la cobran
pues, cada año, y mantenimientos mensuales. Si bien existen estos otros rubros, la tendencia global es que empiecen a ser menos significativos cada vez y concentrarnos en las dos principales líneas de negocio y competir para que sean cada vez más atractivas para los clientes en general. Ya en muchos mercados la membresía es cosa del olvido. Aquí en el Perú todavía te la cargan, te la muestran en el tarifario, pero si eres un buen cliente, te la van a exonerar. En otros casos te cobran la membresía, a veces son $100 de membresía, pero tú llamas a reclamar que has estado consumiendo todo el año y es muy probable que te la condonen. Sin embargo, pues todavía son prácticas comunes en los mercados que están desarrollándose. Ahora, ya les traté de explicar un poco de qué trata el negocio de tarjetas de crédito. Ahora veamos todos los distintos aspectos que requiere la administración de un negocio de este tipo. Primero tenemos la iniciación de créditos. Se refiere a conseguir que los clientes acepten una propuesta de abrir una cuenta de tarjeta de crédito con nosotros. Y para eso tenemos, por ejemplo, una fuerza de ventas. Gente que está entrenada para identificar clientes potenciales, hacerles la oferta y conseguir que ellos firmen el contrato. Una vez que el cliente firma el contrato, esta solicitud es ingresada en los sistemas y analizada por un analista de crédito, que en base a ciertos indicadores que veremos más adelante, va a tomar la decisión de si es aprobada o denegada la solicitud y qué monto de línea de crédito es la que le va a asignar. Esa es la iniciación de créditos. Por otro lado, tenemos la activación de cuentas. Tomemos en cuenta que para que yo consiga estas cuentas, a los vendedores les tengo que dar una comisión. Por una tarjeta plateada puede que pague $30, por una Black puede que pague $100. Pero de nada me sirve que el cliente abra la cuenta si no la utiliza. Mientras más temprano empiece a utilizarla, es mejor para mi negocio. Empiezo a ganar mi merchant discount, es posible que empiece a ganar intereses financieros. Entonces, hay estrategias que utilizan los bancos para que los clientes activen la cuenta cuanto antes. Por ejemplo, les puedo ofrecer que si hace sus primeros consumos dentro del primer mes de apertura de la cuenta, reciba un bono de millas, que gane 10.000 millas por sus primeros 500 soles consumidos con la tarjeta. Otra opción es que le diga, durante el primer mes de apertura de la cuenta, todos sus consumos irán a una tasa promocional, a la mitad de la tasa de interés regular del mercado. Y bueno, son estrategias que hasta ahora se han probado como muy efectivas y que se utilizan en todo el mundo. Luego de la activación, hay otro punto que es la adquisición de portafolios. ¿A qué me refiero? Una forma de que crezca tu portafolio, pues es efectivamente a través de las ventas, conseguir de que la gente firme contratos e ir creando, desarrollando tu portafolio. Pero otra estrategia es comprar el portafolio de otro banco. Por ejemplo, antes aquí existía el Banco Vice Sudamericas, que tenía un portafolio, si no me falla la memoria, 50.000 cuentas aproximadamente. Vino Scotiabank al Perú y compró este portafolio directamente. Entonces ellos no entraron a crear un portafolio desde nada, desde uno por uno, venta por venta, sino que ya empezaron con un grueso importante. Y lo interesante de estos procesos de adquisición de portafolios es que tienes que ejecutar una migración. ¿Qué es una migración de sistemas? Es traer tu sistema, el sistema del banco, de Scotiabank, tuvo que hacer que las cuentas que están en un sistema tercero se adapten a su estructura. Y es todo un tema tecnológico, de pruebas, de validaciones, de implementaciones, es bastante interesante. Bueno, luego de adquisición de portafolios, tenemos los programas de fidelidad que ya les comenté, los programas de recompensa, que lo que buscan es no solo activar las cuentas, sino también mantener que el cliente siempre esté consumiendo con nuestra tarjeta, de que le crees una aspiración a que con los consumos que realice mes a mes, eventualmente tenga la capacidad de comprarse el pasaje a Miami que está buscando. ¿Ok? Entonces, digamos, tenemos un cliente que tiene nuestra tarjeta y tiene la del otro banco, pero él sabe que si consume con nuestra tarjeta, es mucho más probable que en algún momento tenga la posibilidad de adquirir este pasaje con los puntos que ha acumulado. Otra parte interesante son las cobranzas.
Las cobranzas pueden ser bastante complejas porque nosotros, los bancos, clasificamos a los clientes normalmente en base al nivel de morosidad que tienen. Es muy distinto el tratamiento que haces a un cliente de unos días de mora, de 1 a 30 días de mora, comparado con un cliente que se fue hasta 90 días de mora. Y para eso tenemos gente especializada y plataformas tecnológicas que se encargan de, primero, segmentar a estos clientes y luego llamarlos en forma automática, de modo que apenas el cliente conteste, los comunican con un cobrador especializado en el segmento en que este cliente está. Si es un cliente que se olvidó de pagar unos 5 días porque estaba distraído, de vacaciones, lo que sea, la persona con la que va a tratar es una persona que lo va a tratar súper ligero. Va a ser simplemente un recordaris de que por favor no se olvide de pagar, así evita cargos, penalidades, etcétera, ¿no? Pero si se trata de un cliente que está en 90 días, el tratamiento es distinto, ¿no? Obviamente tienes que hacerse un trato más directo, un mensaje mucho más claro y contundente. Y peor aún, si te vas a niveles mayores de mora, ya ni siquiera es una llamada telefónica, ya son cartas notariales, el tema judicial. ¿Qué más? Luego de cobranzas tenemos también las retenciones. Muchos bancos usan estrategias de retenciones para evitar que sus buenos clientes se vayan. Hay clientes que simplemente están ahí sin consumir, has intentado todas las estrategias posibles para que activen la tarjeta o incrementen sus consumos y no consigues nada con ellos. Un día viene este cliente y te dice, ¿sabes qué? Me voy a otro banco. Y puede que, como no es un cliente rentable, tú no quieres gastar más en él y le dices, muy bien, gracias. Pero hay otros clientes que sí son rentables y tú no quieres que se vayan. Simplemente pues obtuvieron una mejor tasa en otro banco de repente. Y lo que tienes que hacer es entender qué es lo que el cliente quiere, qué lo motiva a irse y aplicarle estrategias predefinidas por el banco para retenerlo. Podría ser simplemente regalarle unas millas por una cantidad de consumos de 6 meses consecutivos, como también ofrecer una tasa menor por un año, digamos. Estas son tácticas que usan los bancos para evitar que sus clientes buenos se vayan. Ahora, ¿cómo defines que es un cliente bueno? ¿Cómo realmente sabes que debes invertir millas que tienen un costo para que no se vaya? Pues depende de un sistema robusto de administración de tarjetas de crédito que te permita tener esta información, que puedas no solo tener información demográfica del cliente y saber que tiene una línea de crédito y un balance, sino que también puedas visualizar qué consumos hace, cuántos intereses acumulados nos ha venido regenerando hasta ahora, quizás cuánto hemos ganado de merchant discount por sus consumos. Y mientras que tengas toda esa información, son elementos que te permiten tomar una decisión más eficiente a la hora de retener a los clientes. Otro punto es la atención al público. Hay bancos que quieren posicionarse como los que tienen el mejor servicio y para esto instalan una plataforma de 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, con un equipo especializado en atender cualquier consulta o problema que tenga el cliente. Aparte, ¿no?, de una página web que les permita pues, hacer todo tipo de transacciones. Pero hay otros bancos que ven que esto es muy costoso, no es para el segmento al que están yendo y prefieren ahorrarse y tener un sistema muy básico, no gastar en personal de atención al público y simplemente ponen estos robots telefónicos en que tú marcas como 50 opciones para tratar de llegar a solucionar el problema que tienes y al final te dice que en este momento no hay nadie disponible. Ya es la estrategia del banco de cómo quiere tratar al público. Unas opciones son más costosas que otras, y no es que esté mal, simplemente tiene que estar alineado con la estrategia que tienes para el trato de tu portafolio y la imagen que quieres dar como banco. Otro punto muy importante es el sistema de información gerencial. Así como les comentaba que es importantísimo que sepas si un cliente es rentable a nivel individual, quizás mucho más importante es saber a nivel sumarizado cuál es la situación del banco, cuál es el total de cuentas que tienes, el nivel de ventas en que se está incrementando y creciendo mes a mes, el monto de los ingresos que estás obteniendo por merchant discounts, los consumos que tienes en cajeros automáticos en general, todo esto segmentado por productos, por grupos de clientes, por la fecha en que ingresaron al banco. Toda esa información es importantísima para la toma de decisiones. Y por último tenemos los reportes regulatorios.
que también es un tema que se ha repotenciado mucho a partir del año 2008, tal vez escucharon de la crisis de esa época, sobre todo en Estados Unidos, hubo una gran crisis que se caracterizó porque primero hubo una recesión, mucha gente tenía problemas para pagar sus préstamos, sobre todo sus hipotecas, hubo una burbuja en cuanto al valor de las casas, que coincidió con esa época en que las casas se revaloraron, pero para mal. El valor de las casas bajó mucho y entonces la garantía que tenían los bancos sobre esas casas ya no era la misma. Entonces se veían afectados los clientes, se veían afectados los bancos que tenían muchas pérdidas y fue una gran crisis. La lección aprendida de esto es que los gobiernos ahora, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, a los bancos les exige, a los bancos de Estados Unidos obviamente, les exige una gran cantidad de reportes que les muestren que están siendo responsables con los préstamos que colocan. Es una gran cantidad de información, distintos tipos de indicadores, pero que son utilizados para que ellos monitoreen que realmente los bancos están haciendo las cosas correctamente. La idea justamente es prevenir de que se afecte más gente en un futuro, en una futura crisis. Y la verdad que es muy importante que se cumpla con esto. El gobierno aplica multas muy grandes, sanciones que pueden incluso terminar en el cierre de las operaciones de un banco. Así que las entidades bancarias están invirtiendo muchísimo dinero en hacer de que estos reportes sean fidedignos y se entreguen a tiempo. Para esto la tecnología es algo súper importante. Siempre se dice que estamos a la era de la información, puede sonar un cliché, pero es cierto. Sin información no tenemos buena toma de decisiones y lo importante es que tengamos información estandarizada, de calidad y en forma oportuna. Imagínense un banco como el Citi, que tiene operaciones en tantos países. Si yo les digo a los de México, a los de Colombia, a los de Singapur, entréguenme reportes de su posición financiera y cada uno lo hace a su manera, es un desastre. Nunca puedo consolidar la información y tener una visión clara de cómo van las cosas. Entonces lo que hacen bancos globales es establecer estándares de cómo se debe reportar la información. No solamente la definición de los conceptos, sino incluso de las estructuras de las tablas de datos que tienen que entregar los países para que podamos saber cuál es la posición de estos. El problema es que cada país tiene a veces su propio sistemita, no siempre se logran implementar plataformas globales, y esto hace que la estandarización sea mucho más compleja. Y ahí es donde dependemos de mucho de tecnología, de que se hagan estas altas inversiones en tecnología para que los procesos manuales o no estandarizados pues logren alinearse con la estructura global. Y no solo desarrollo tecnológico, también depende mucho de la cultura empresarial, de que los empleados entiendan la importancia de tener una estandarización de datos y la eliminación de procesos manuales, que son los que finalmente generan errores y retrasos en la entrega de la información. Bueno, hasta ahí, ¿qué más tenemos? Les quiero comentar por un momento de mi experiencia internacional. He estado, como se mencionó antes, 22 años en el banco. Empecé en Perú, luego me jalaron en tecnología regional y ahora estoy en riesgo global. Y eso me dio muchas oportunidades. Una empresa global es muy interesante porque te permite eso, tener experiencias con muchos países. Citibank es un banco con presencia en 160 países. Usa plataformas globales y como les mencionaba, ¿no? se hace esta guerra por estandarizarlo todo, pero también hay tropicalizaciones que implican adaptarse a los mercados locales cuando es necesario. Por ejemplo, el marco legal y tributario. En algunos países teníamos, recuerdo mucho, en Panamá existe un impuesto que se llama el FESI, que es bastante curiosa la forma en que se calcula y que nuestro sistema global no tenía forma de hacerlo. Nos demoramos mucho en adaptar el sistema y finalmente lo logramos, pero no había forma. O sea, si querías trabajar en ese país como negocio de tarjeta de crédito, tu sistema tenía que, porque era un tributo, no podías evitar manejar ese tributo a la hora de facturar los estados de cuenta. Otra cosa que nos pasó cuando implementamos Brasil
es que a diferencia de países como el nuestro, que tenemos tasas, aunque no lo crean, bastante regulares, estándares, aquí, por ejemplo, una tasa de tarjeta de crédito puede ser alrededor de 35% anual. En Brasil, la tasa de interés era de 3 cifras, recuerdo hasta 200% de interés. Y nuestro sistema, los que diseñaron el sistema global, nunca se imaginaron una tasa tan grande. Y simplemente imagínense, en un sistema tú tienes una cantidad de caracteres en los que tienes que manejar la tasa de interés. El sistema no tenía cómo manejar 3 dígitos enteros. Y se tuvo que hacer otra vez un gran desarrollo, muchísimas pruebas, hasta que finalmente pudimos implementarlo y pasar a producción en nuestro sistema. En Venezuela, la inflación fue siempre un gran problema. Antes existía simplemente el bolívar. El bolívar se fue depreciando y llegó el punto en que, no recuerdo exactamente, pero aproximadamente, digamos, ¿no? Eran 100.000 bolívares para comprarte una Coca-Cola. Imagínense un cliente que tenga un balance del equivalente a $10.000. Simplemente el monto de la deuda no entraba, no había espacio para ese balance en un sistema. Y no era un problema únicamente de nuestro banco, era un problema general. Lo que hizo el gobierno, que también alguna vez lo hizo Alan García en los 80s, fue generar una nueva moneda. Pasamos del bolívar en aquella época al bolívar fuerte, que era 100.000 bolívares normales, eran un bolívar fuerte. Entonces teníamos que adaptar el sistema, cambiar todos nuestros balances y las líneas de crédito para que prácticamente correr la coma, ¿no? Para que podamos manejar la nueva estructura de moneda. Haciendo paralelo en Perú, fue mucho antes, ¿no? Pero teníamos antes el sol de oro, luego vino el INTI y finalmente vino el nuevo sol. Tenemos historias parecidas, solo que no en paralelo. Luego tenemos el caso que tuvimos en México. En este caso no es un tema de sistemas, es un tema cultural, porque allá compramos el Banco Nacional de México, conocido también como Banamex. Es un banco grandísimo, muy antiguo, y que también se caracterizaba por una estructura muy vertical, a diferencia de Citi, que es famoso por ser muy horizontal. ¿A qué me refiero con eso? De que es muy plana la organización. Tenemos un empleado de línea, probablemente un gerente y un director. Pero no hay ningún problema, no hay ninguna restricción en una empresa horizontal en que un empleado de línea interactúe con un director, porque simplemente se considera que es algo mucho más eficiente y la gente se siente más motivada. En México era distinto, era muy vertical, había muchos niveles de jerarquías y muy poca comunicación más allá de 2 niveles de distancia. Entonces, esto nos afectaba mucho a los que veníamos de Citi, sobre todo a la hora de conseguir aprobaciones, de involucrar equipos, de tomar decisiones de parte de los locales. Pero bueno, igual uno eventualmente se va adaptando. Y por último, en Centroamérica, también fue divertido porque compramos un banco que era un negocio familiar. Y en este banco un gerente me pidió que viaje a Nicaragua para revisar un programa de recompensas. Y para evitarnos los trámites, me dice, compra el pasaje por tu cuenta y aquí el banco te va a compensar, te va a pagar el pasaje, ¿no? Ok, dije, bueno, no me hago problemas, compro el pasaje, llego para allá. E imaginaba que íbamos a pasar por un proceso contable, un tema de registros, de firmas, pero no. Era una empresa familiar, me imagino que era la sobrina de los dueños, me dijo, ya, ven para acá, Julita, dame $800, pero Julita era la cajera, ¿no? Me le dio el efectivo, me entregó la plata, no firmamos nada, fue algo completamente opuesto a lo que ocurriría en un banco como Citi, que es tan preocupado por los controles, por evitar fraudes, por evitar dañar la reputación del banco. Fue algo que a mí me sorprendió mucho y que a la larga el banco, Citi, cuando empezó a implementar sus controles en el país, en este banco local, el banco local le costó mucho adaptarse también a esto, porque no estaban acostumbrados a tantas firmas, tantos controles, a tantos monitoreos y auditorías. Pero lo que les quiero decir es que lo interesante de trabajar en una empresa global es que encuentras diferentes tipos de retos, no solo culturales, sino también de tecnología, de mercado, de económicos, y
bueno, fue simplemente, es una experiencia muy, muy interesante para mí. Por último, algo que creo que es útil para ustedes que están ya próximos a iniciar su vida laboral, a empezar a ganar un sueldo y por lo tanto a ser muy atractivos para los bancos. Los bancos no solamente van a fijarse en ustedes para que depositen sus sueldos ahí, sus ahorros, sino también porque los van a ver como potenciales clientes de préstamos, de tarjetas de crédito, de préstamos automotrices, o por qué no una hipoteca. Entonces, quiero que conozcan los 5 criterios clave que utilizan los analistas de crédito para tomar las decisiones en los préstamos, si es que aprueban o deniegan básicamente un préstamo. Obviamente, cada banco mueve los rangos a su criterio, pero lo que quiero es definir los conceptos para que los tengan claros, ¿no? El primer punto es el récord crediticio, lo considero súper importante, es más importante para mí, porque viene de lo mismo que es la definición de un crédito. El creer en que alguien crea en ti, en tu reputación, en tu responsabilidad a la hora de afrontar tus deudas. ¿Cómo funciona esto? Existen entidades que se llaman centrales de riesgo. Las centrales de riesgo lo que hacen es captar la información de cada persona que ingresa al sistema financiero, desde que ya empieza a generar ingresos, como también cada vez que empieza a adquirir un servicio. Estás pagando el cable de tu casa, tienes un celular, tienes una tarjeta tal vez de Ripley o de Saga o de un banco, toda esa información y cómo te has venido comportando a la hora de afrontar tus responsabilidades contra estas entidades se va grabando, se va registrando en estas centrales de riesgo. ¿Y qué hacen ellas? Se lo ofrecen a los bancos, porque así los bancos pueden tomar la decisión correcta de a quién prestarle y a quién no. Entonces, el riesgo crediticio es algo que tienen que ustedes cuidar muchísimo, es su reputación, es su nombre. Y, por ejemplo, ¿no? Si te olvidas de pagar tu tarjeta unos días, vas a tener una pequeñita mancha en este récord crediticio, que no debería ser algo que alarme mucho a un banco que te evalúe para prestarte. Pero si tienes una deuda que hace 2 meses que no pagas, el banco va a estar mucho más reacio a considerarte un cliente, ¿no? A hacer negocios contigo. Entonces, siempre, desde chicos, a veces nos alocamos, ¿no? Y tomamos malas decisiones. Cuidemos mucho nuestra reputación crediticia. No dejemos de pagar las cosas a tiempo. Segundo criterio clave es la capacidad de endeudamiento. Esto se refiere a qué tan apto estás para afrontar tus deudas. Lo que hace esto es comparar tus ingresos contra tus responsabilidades o deudas que tienes que pagar mes a mes. Digamos que yo gano $1,000 mensuales y tengo deudas que pagar mes a mes de $800. Me quedan apenas $200 de libre. Entonces un banco está viendo que yo tengo un ratio de 80% de endeudamiento. Es muy alto. Y dicen, si yo te presto, pues a veces hay eventualidades, te puedes quedar sin trabajo, te enfermas, lo que sea, podría determinar de que tú ya no estés en capacidad de pagarme, por lo tanto yo prefiero pasar a hacer negocio contigo. ¿Ok? En cambio, si es un cliente que tiene pues, este ratio de deudas en un 30% sobre sus ingresos, pues tiene un buen margen todavía para seguir adquiriendo deudas sin tener que preocuparse el banco y el mismo cliente de que se convierta en un moroso. Entonces ahí es mucho más atractivo. Cada banco maneja sus ratios, como les decía, y a partir de ahí toma decisiones, pero lo que quiero es que entiendan el concepto. Entonces, la capacidad de endeudamiento es otra cosa muy importante que deben tener cuidado. A veces tomamos malas decisiones en que, por ejemplo, quiero comprarme el último PlayStation 5 y me endeudo significativamente, o me quiero comprar el último iPhone, que son cosas que realmente no son tan importantes, creo yo, pero que podrían ser un obstáculo a la hora de que yo quiera pedir, por ejemplo, un préstamo para comprarme mi primer carro, ¿no? Entonces, es un tema de decisión, de ver qué cosa es lo que tú priorizas para endeudarte, ¿no? El tercer punto es el capital, es decir, el monto disponible para invertir. Esto aplica principalmente en las hipotecas. ¿De qué se trata esto? Digamos, yo quiero comprar una casa, un departamento que cuesta
$1.000.000. 1.000.000 soles. Yo voy al banco y le digo que me ayude a comprarlo. Bueno, el banco no te va a prestar $1.000.000 así nada más. No basta con que tengas un empleo estable y un excelente arreglo crediticio, sino que también se fija en que en el caso de unas hipotecas, lo usual es que el cliente demuestre su seriedad, su compromiso en este negocio, pagando una cuota inicial. Esta cuota inicial usualmente es alrededor del 20% del total del inmueble. Entonces, estamos hablando de que el que quiere comprarse un departamento de $1.000.000 tiene que haber acumulado previamente para la cuota inicial $200.000. Si el banco ve que has tenido la disciplina de pagar estos $200.000, va a estar dispuesto a prestarte los $800.000 que todavía faltan y te va a dar la facilidad de pagarlo hasta en 30 años, probablemente. Entonces, es una cuota mucho más manejable en el tiempo. Pero igual, en este caso, pues el mensaje para que puedas tener un buen capital a la hora de tener tus ambiciones de tener una hipoteca y tu casa propia es ahorrar, ir acumulando un capital suficiente como para que te permita tener la hipoteca que realmente estás buscando. Cuarta clave es el colateral. Igual en las hipotecas, en préstamos automotrices, lo que hacen los bancos es asegurarse de que ante cualquier eventualidad tengan el derecho contractual de que se puedan apoderar o adjudicar de la garantía que se puso a la hora de abrir el préstamo. En el caso de una hipoteca, lo usual es que la garantía es la misma casa, el mismo inmueble. Entonces, el caso dramático, terrible, es que el cliente no pueda pagar y el banco tiene que adjudicarse de la casa y venderla lo antes que pueda para recuperar el capital que invirtió. Aquí, en realidad, nadie gana. No crean, siempre se dice que los bancos quieren quedarse con tu casa, que es un negociazo. No es así. En realidad, aquí los dos pierden. Se pierde un cliente, el cliente pierde, obviamente, el que más pierde obviamente es el cliente, pero además el banco tampoco recupera su inversión, porque recuerden que se está rematando la casa, siempre por debajo del valor de mercado, porque lo que necesita el banco es la liquidez que perdió, quiere recuperar el dinero lo antes posible para poderlo colocar en otros negocios. Y por último, las condiciones ya son un ceteris paribus, si quieren, de muchas otras características o condiciones que ocurren al momento de hacer el negocio. Por ejemplo, cosas que se pueden tomar en cuenta. ¿Qué tan estable eres en el trabajo? ¿Cuántos años vienes trabajando en esta empresa? ¿Qué tipo de empresa es? ¿En qué industria estás? ¿Es una industria en auge que está creciendo y por lo tanto también vas a crecer con ella? ¿Es una industria en declive en la que de repente pues empiezan a cerrar trabajos y que por lo tanto tú también estés posiblemente en riesgo de quedarte sin trabajo? Entonces, la estabilidad es un punto que se toma muy en cuenta a la hora de tomar estas decisiones. ¿Ok? Entonces recordemos, estos son los 5 criterios que eventualmente ustedes van a tener que enfrentar. Los 3 primeros son aquellos en los que creo que debemos estar siempre concentrados, ser responsables y por lo tanto tener la opción de elegir. No hay nada como tener opciones y no se las quiten por ser descuidados con sus préstamos, con sus responsabilidades mensuales. No se endeuden en cosas que no sean realmente importantes. Si quieren el iPhone, ahorren y páguenlo al contado, sin pagar intereses y sin aumentar y sin valorar su capacidad de endeudamiento. Y el capital, ahorrar, si es que, bueno, a mediano, largo plazo que están pensando pues, en comprarse una casa, hay que tener esa disciplina de ahorrar un capital. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Espero que haya podido servirles. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy bien, señor Juan López, muchas gracias por la exposición del día de hoy. Hay varias preguntas que nos gustaría, por favor, compartirlas con usted. Si me permite, la primera pregunta va de parte de Roger Rojas. Él le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo el grado de inversión afecta en los riesgos crediticios en nuestro país? Sí, es importante. De hecho, sobre todo los bancos necesitan dinero para poder financiar a los clientes.
Y cuando el grado de inversión es problemático en el país, los capitales se van pues, a mercados más seguros. Evitamos meter dinero donde realmente pues, hay problemas y por lo tanto esto hace que el dinero sea más escaso en el país y por lo tanto las tasas de interés sean más altas. Perfecto. Muchas gracias, señor Juan López. Tenemos otra pregunta del señor José Laos. Nos indica, actualmente las empresas de telefonía móvil, la banca y las tiendas por departamentos hacen uso indiscriminado de la atención robótica en sus canales telefónicos. ¿Qué hacer para que comprendan la necesidad de una atención personalizada que reclama el cliente? Lamentablemente, lo único que yo creo que te puedo recomendar es que identifiques qué empresa, qué entidad sí entiende la necesidad de invertir en esto y que la competencia gane, ¿no? Lamentablemente, pues tenemos casi monopolios en el caso sobre todo de telefonía, son muy poquitas empresas y no conozco de algunas que inviertan lo suficiente en atención al cliente. Hay bancos que sí, no sabría recomendarte cuál es el que tiene la mejor atención, pero de hecho el Citibank ya no tiene banca de consumo aquí, así que no te lo podría recomendar. En un momento teníamos 24/7, pero eso ya no está más. Ahora solamente es banca corporativa. Pero la idea es que la competencia permita tener estas opciones de que tú consigas un mejor servicio, tal vez pagando más, tal vez tasas más altas, qué sé yo, comisiones, pero que te den el nivel de atención que estás buscando. Perfecto, señor Juan López. Y una última pregunta por temas de tiempo de la señorita Zairi Coragua. ¿Qué recomendaría a los bancos que implementen ante el robo de datos a través de sus APPs que terminan en los fraudes bancarios que se están viendo hoy en día? Sí, bueno, efectivamente los bancos invierten muchísimo dinero en ethical hacking, en identificar, me refiero a procesos que buscan contrarrestar estos fraudes. Lamentablemente los defraudadores son muy hábiles y todo el tiempo están trabajando en lo mismo, y es como una carrera contra el reloj a ver quién logra frenarlo, ¿no? Ahora, ojo, un banco serio debería afrontar ante vacíos en sus aplicaciones, vacíos de seguridad en sus aplicaciones, el reconocer su error y devolverte el dinero que te hayan podido robar. Si un banco ofrece la capacidad de tener una interacción a través del teléfono, de manejar tu dinero, debería asegurarse de darte las garantías para que no sufras un fraude. Y bueno, a partir de ahí puedes darte cuenta que bancos están siendo serios y honorables con sus responsabilidades, ¿no? Excelente, señor Juan López. Muchas gracias por su exposición del día de hoy. Agradecemos en nombre del decano, del doctor Daniel Valera Loza, de todos los profesores presentes y los estudiantes, y comentarle también que su certificado de reconocimiento se le hará llegar por los canales correspondientes. Esto ha sido toda la conferencia del día de hoy y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Señorita Vanessa, nos indica, por favor. Sí, listo. Muchas gracias. Listo. ¿Continuamos con alguna exposición o nos retiramos de la sala?